En esta charla vamos a encarar algunos aspectos de la enfermedad inflamatoria intestinal y de algunas otras colitis. La colitis es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de lesión inflamatoria que afecta a la mucosa colónica con daño en el epitelio glandular diagnosticado por histología. Hay dos patrones de lesión principales, las colitis agudas y las colitis crónicas. En estas últimas puede ser activa o inactiva dependiendo si hay elementos de inflamación aguda sobreagregados o no. Desde el punto de vista clínico, se manifiestan por diarrea, que puede ser prolongada en las colitis crónicas, con o sin sangre, dolor y distensión abdominal. En el diagnóstico de una colitis, el estudio histopatológico es fundamental. Es una de las indicaciones más comunes de las biopsias colónicas. ¿Cuáles son los objetivos de la biopsia? En primer lugar, confirmar la existencia de una colitis. Luego, determinar cuáles son los sectores afectados y también la entidad de la inflamación. A su vez, identificar el patrón lesional histológico. Como vamos a ver más adelante, hay patrones lesionales que nos pueden orientar a un diagnóstico nosológico. A su vez, en algunas patologías de larga evolución es muy importante descartar la presencia de displasia o neoplasia asociada. Pero un concepto muy importante es que es imprescindible la correlación de la histología con la historia clínica, los estudios paraclínicos y la evolución del paciente para llegar al diagnóstico definitivo. Vamos a ver ahora algunos aspectos de la colitis aguda. Es una enfermedad de corta evolución que se manifiesta por diarrea acuosa o exudativa y fiebre. Las causas más frecuentes son infecciosas o tóxicas. Para poder identificar cuál es la causa que está provocando el cuadro que tiene el paciente, debemos valorar su contexto epidemiológico y solicitar cultivos o serología que, de ser positivos, nos permiten identificar si hay un agente infeccioso como responsable de lo que le está pasando a nuestro paciente. En cuanto a la histología, para el diagnóstico de una colitis aguda es imprescindible que los cambios inflamatorios asienten en una mucosa colónica con glándulas arquitecturalmente preservadas. No debe haber ningún estigma de lesión crónica o de una lesión previa para hacer diagnóstico de colitis aguda. La mucosa debe ser indemne. Los elementos de inflamación aguda que se evidencian en estas enfermedades se caracterizan por la presencia de polimorfonucleares neutrófilos intraepiteliales, como les muestro aquí. Aquí vemos dos glándulas colónicas, la mayor de las cuales presenta muy abundante exudado polimorfonuclear intraepitelial. Esta imagen se denomina criptitis. Es un proceso inflamatorio agudo que afecta las glándulas colónicas, es lo que nos permite hacer el diagnóstico positivo de que aquí hay una colitis histológicamente, y se denomina criptitis porque afecta a las criptas o glándulas colónicas. Cuando el proceso inflamatorio agudo es muy exuberante, puede tener además la presencia de abscesos crípticos, que son glándulas. Les muestro aquí una foto, comparen las dos glándulas de los extremos con la glándula que está en el centro. La glándula central presenta una luz distendida ocupada por detritus celulares, por polimorfonucleares neutrófilos y exudado fibrinoide, con degeneración y necrosis del epitelio de revestimiento. Esa es la morfología que define el absceso críptico. Es igual que un absceso en cualquier otro lado de la economía, pero como asienta en una glándula o una cripta colónica, se denomina absceso críptico. Puede aparecer además en procesos evolucionados o cuando es una agresión muy importante, la presencia de erosión y ulceración como evidencia de un proceso inflamatorio de mayor entidad. Una cosa importante, vuelvo a resaltar, es que tiene que haber ausencia de elementos histológicos de cronicidad en el material, en el tejido estudiado para poder hacer diagnóstico de colitis aguda.
Vamos a hablar ahora de los aspectos morfológicos, histológicos que definen las colitis crónicas. Desde el punto de vista clínico, las manifestaciones son muy similares: diarrea, que puede tener sangre o no, dolor abdominal, distensión y demás, y esa sintomatología es una sintomatología que está prolongada en el tiempo, lo cual hace sospechar una colitis crónica. Para ello se hace la biopsia y en la histología, para poder confirmar que estamos frente a una colitis crónica, debemos buscar las evidencias de lesión crónica en esa mucosa colónica. ¿Y cuáles son? En primer lugar, la distorsión arquitectural y el presentar una superficie de aspecto pseudovellositario. La mucosa colónica normalmente es una mucosa lisa, plana. Cuando tiene un aspecto pseudovellositario, ya es evidencia de una lesión epitelial crónica. Desde el punto de vista de la distorsión arquitectural, ¿cuáles son las alteraciones? Las glándulas aparecen acortadas, bifurcadas, puede haber atrofia por pérdida de algunas glándulas, y esos cambios se deben a ciclos repetidos de inflamación y cicatrización por el proceso inflamatorio crónico que está afectando al paciente. Otra característica es la presencia de metaplasia de células de Paneth en colon distal y recto. Recuerden que la metaplasia era un cambio de un epitelio maduro que no es del epitelio nativo de la zona por otro epitelio maduro que no es propio de allí. En el caso de las colitis crónicas, de estos procesos inflamatorios crónicos, la metaplasia que nos orienta hacia que se trata de un proceso inflamatorio crónico es la metaplasia de células de Paneth que está en colon distal y recto. Estas células normalmente están en el intestino delgado y pueden verse en el colon derecho un poquito del transverso, pero no más allá, normalmente. Cuando aparecen en el colon distal y el recto, tienen el valor de un cambio metaplásico que favorece el diagnóstico de que estamos frente a una colitis crónica. Por otro lado, hay un aumento del exudado inflamatorio linfoplasmocitario en la lámina propia, un aumento significativo con lámina propia ensanchada por ese exudado, que tiene además una peculiaridad: hay una plasmocitosis basal. Eso quiere decir que en el sector más profundo de la mucosa hay un número significativo aumentado de plasmocitos con respecto a los linfocitos. En el contexto de una colitis crónica, además de ver esas evidencias de lesión crónica, podemos encontrar elementos agudos, elementos de actividad, polimorfonucleares intraepiteliales. Pero en este caso no podemos hacer diagnóstico de colitis aguda porque están todos estos otros elementos de colitis crónica. Les voy a mostrar ahora los elementos histopatológicos de las colitis, los que les he venido relatando hasta ahora en ejemplos con fotografías. Para poder comparar bien las alteraciones, en primer lugar les estoy mostrando la histología de una mucosa colónica normal. Observen la superficie lisa, el epitelio continuo, las glándulas cuya morfología es muy similar a tubos de ensayo, glándulas tubulares alargadas que ocupan toda la altura de la mucosa, desde las muscularis mucosae al epitelio superficial. Observen que están revestidas por células mucosecretantes, están equidistantes entre sí y la lámina propia muestra un exudado linfoplasmocitario que tiene la celularidad habitual en el colon. Les muestro aquí un ejemplo de una mucosa colónica completamente diferente a esta. Si bien la mucosa normal, el corte aparece longitudinal, y en esta mucosa patológica aparece en corte transversal, no obstante eso, observamos que también la superficie epitelial es lisa, no tiene aspecto pseudovelloso ni irregular. Lo que destaca a primera vista en esta muestra es que las glándulas están preservadas en número, equidistantes entre sí, llegan a la muscularis mucosae, es decir, que la arquitectura está conservada. Lo otro que destaca es el aumento de la celularidad de la lámina propia. Es una lámina propia mucho más azul, a expensas de un exudado
linfoplasmocitario con presencia de polimorfonucleares que no se ve bien con este aumento. Pero observen en el sector señalado con el círculo amarillo que las glándulas tienen un contenido en la luz. Ese contenido son polimorfonucleares y exudado fibrinoide, es decir, que hay una criptitis, por lo tanto, podemos decir que hay una colitis, hay una lesión epitelial que nos permite afirmar que estamos en presencia de una colitis. Observen que no hay distorsión arquitectural, por lo tanto podemos decir que es una colitis aguda. Para comparar por último, tenemos una mucosa colónica completamente diferente. En este caso se observa distorsión arquitectural que está dada por el acortamiento y la bifurcación glandular que se señalan con la flecha, junto con el aumento del exudado linfoplasmocitario en el corion comparado con la mucosa normal, y observen la superficie que es irregular con aspecto pseudovellositario. En este caso tenemos los elementos de distorsión arquitectural y de aumento del exudado linfocitario en la lámina propia que nos permite afirmar que esta colitis es una colitis crónica. Observen la diferencia entre la disposición, la arquitectura glandular, entre la fotografía de la derecha y la del medio. En el medio, las glándulas se mantienen equidistantes. Hay una mayor disminución de la mucosecreción en la colitis aguda, lo cual se debe al proceso inflamatorio en actividad. Como ya dijimos, las colitis crónicas pueden tener actividad inflamatoria. Esa actividad inflamatoria, repito, se debe a la presencia de polimorfonucleares intraepiteliales. En el contexto de una colitis crónica, se debe evaluar si esa actividad inflamatoria es difusa o focal. En el caso que sea una colitis activa difusa, se observa que afecta sectores contiguos de mucosa con una intensidad inflamatoria similar. Este patrón lesional orienta o se puede ver en la enfermedad inflamatoria intestinal variante colitis ulcerosa o en las colitis infecciosas. Es decir, cuando nos enfrentamos a una colitis activa difusa, tenemos que orientarnos, buscar otros elementos diagnósticos clínicos y histopatológicos que nos puedan orientar hacia una enfermedad inflamatoria intestinal, variante colitis ulcerosa o colitis infecciosa. Cuando es una colitis activa focal, vemos que la actividad inflamatoria tiene una distribución parcheada, intercalada con áreas de mucosa indemne sin inflamación. Este patrón lesional puede verse en estas entidades. En el contexto de una enfermedad inflamatoria intestinal se puede ver en un Crohn, pero también tener en cuenta que la colitis ulcerosa tratada puede remitir en algunos sectores más y en otros menos, lo cual puede dar un aspecto de colitis activa focal. Por eso es muy importante la historia clínica y los datos del paciente. Las colitis isquémicas también son colitis que afectan focalmente la mucosa colónica, sobre todo a nivel del ángulo izquierdo del colon. Las colitis infecciosas autolimitadas también son colitis que afectan focalmente la mucosa colónica. Y por último, la colitis vinculada al consumo de AINES. También da procesos inflamatorios, inclusive con ulceración, pero focales en el colon. Bueno, aquí enumeramos algunos de los tipos específicos de colitis. Las colitis pueden ser infecciosas o autolimitadas, pueden estar vinculadas a la enfermedad inflamatoria intestinal y allí tenemos las variantes colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Puede en algunos casos, morfológica y clínicamente, no poder definir entre una y otra y en esos casos se aplica el diagnóstico de colitis indeterminada. También están las llamadas colitis microscópicas, que son colitis crónicas, dentro de las cuales hay dos variedades, la colitis colagénica y la colitis linfocitaria. Como ya dijimos, la colitis isquémica, está la colitis eosinofílica, la enfermedad de injerto contra huésped en los pacientes portadores de un trasplante de médula ósea, están las colitis por drogas y las colitis por detransitación cuando hay resecciones colónicas previas
y queda un asa de transitada. Vamos a referirnos ahora a analizar los aspectos de la enfermedad inflamatoria intestinal. Este término es un término genérico que refiere o engloba a dos enfermedades inflamatorias crónicas del tracto gastrointestinal como consecuencia de una activación inmunitaria inadecuada de la mucosa intestinal, la que es de etiopatogenia multifactorial. Dura toda la vida y evoluciona en empujes y remisiones, con una significativa morbilidad para el paciente. Bajo este encabezado se reconocen tres variedades: la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, y cuando no podemos hacer un diagnóstico diferencial morfológico y clínico entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, se aplica el término colitis indeterminada. Nos vamos a referir ahora a analizar los aspectos de la enfermedad inflamatoria intestinal. Como conceptos generales, desde el punto de vista de la epidemiología, su incidencia está en aumento a nivel mundial, se manifiestan sobre todo en la adolescencia o en el adulto joven y duran toda la vida. Tienen un ligero predominio en el sexo femenino. En cuanto a la etiopatogenia, es multifactorial, pero su causa exacta no está definida. Incluye una susceptibilidad genética, la reacción inmunitaria inapropiada a bacterias intraluminales y algunas alteraciones de la función de las células epiteliales. En cuanto a la clínica de la enfermedad inflamatoria intestinal, podemos decir que es inespecífica. Su expresión depende del compromiso colónico o extracolónico, de la severidad y de la extensión de ese compromiso en la enfermedad. En general, se presenta con diarrea, con sangre, con componente nocturno y dolor abdominal. La distinción entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn se basa en tres aspectos fundamentales: en los territorios afectados, en el tipo de lesión histopatológica y en el tipo de afectación extracolónica. Vamos a hablar en primer lugar de la colitis ulcerosa. En el sector superior vemos diagramado los sectores afectados en el colon. La colitis ulcerosa siempre afecta al recto, es una afectación constante, tiene un gran valor en el diagnóstico para esta enfermedad y se va extendiendo progresivamente hacia el sector proximal. Observen en el diagrama que inicialmente se presentan como una proctitis, que es la inflamación activa a nivel rectal, cómo va afectando el colon descendente, el colon sigmoides, el ángulo izquierdo, y progresivamente puede llegar inclusive al ciego, afectando el colon en toda su extensión, lo que configura una pancolitis. Característicamente, esto es típico de esta enfermedad, se extiende en forma difusa. Observen que el sector afectado coloreado en rojo no tiene parches blancos, es una afectación continua y difusa en toda el área afectada, ya sea solo el recto o sea que llegue al ciego. El intestino delgado, el ilion terminal, es sano. Puede tener en algunos casos una ileitis terminal leve por reflujo retrógrado del contenido inflamatorio en el ciego en los casos que tiene pancolitis, pero es una inflamación de alguna manera secundaria a ese reflujo de contenido secal en el hilo. Puede haber una ocasional afectación en el apéndice secal o una afectación en ciego cuando hay una colitis izquierda, pero esos son casos aislados. Pero hay que recordarlos porque en este caso la afectación focal no nos debe inducir a pensar en una enfermedad de Crohn. Recordar que si está el recto afectado en forma continua, el sector afectado a partir del recto en forma continua, eso es un argumento importante a favor de que se trate de una colitis ulcerosa y que a veces puede tener esas lesiones focales asociadas en el apéndice o en el ciego. No hay afectación del espesor de la pared, por lo tanto,
no presenta ni engrosamiento mural ni estenosis. La colitis ulcerosa, por definición, afecta mucosa y submucosa. Es una lesión inflamatoria colónica superficial. En las fotos de abajo les muestro aspectos macroscópicos de la enfermedad en piezas de resección. Observen en la foto de la izquierda que tenemos hacia el sector derecho la mucosa tiene pérdida de pliegues, está depulida, erosionada, hemorrágica. Y hacia el sector izquierdo tenemos para comparar la mucosa afectada. Entonces observen que la afectación es continua, difusa, circunferencial total y termina abruptamente donde comienza el sector no afectado. Cuando es una afectación inflamatoria muy importante, se producen lesiones ulceradas, que bien allí son las lesiones señaladas con la flecha de abajo, que son esas áreas más pálidas, deprimidas con respecto a la superficie, que dejan esos islotes de mucosa conservada, sana, que tienen un aspecto polipoide. ¿Por qué? Porque protruyen hacia la luz. Pero en realidad no son lesiones polipoides, sino que están rodeadas de lesiones ulceradas más profundas que hace que sobresalgan hacia la luz. Las ulceraciones en general, como ven, son extensas, anchas, tienden a confluir. Estos son los dos aspectos macroscópicos muy característicos de la colitis ulcerosa. Bien, vamos a analizar ahora, luego de ver la macroscopía, cuáles son los aspectos histológicos de la colitis ulcerosa. Para empezar, la afectación en la colitis ulcerosa es mucosa y de submucosa superficial. El resto de la pared, la submucosa profunda y la muscular propia están indemnes. Este hecho lo podemos ver bien claro en la fotografía de abajo, donde hay un corte de un fragmento de una resección colónica. Entonces observen que el sector mucoso está notoriamente inflamado y alterado, mientras que los 2/3 de la submucosa y la muscular propia están completamente indemnes. Este patrón de afectación es típico de la colitis ulcerosa. Por otro lado, otro elemento de colitis crónica que se ve en la colitis ulcerosa en los sectores afectados es la distorsión arquitectural. Observen las glándulas que se ven en la fotografía superior, que aparecen bifurcadas, son irregulares, no están equidistantes, dispuestas en forma paralela. Esos son evidencias de distorsión arquitectural junto con la superficie pseudovellosa. Por lo tanto, nos está evidenciando una lesión epitelial, que hay una colitis, pero estos cambios son cambios vinculables a un proceso inflamatorio crónico que ya son evidencia de procesos ya cicatrizales previos. Otro elemento de colitis crónica que se ve en esa foto es una marcada expansión de la lámina propia, es una lámina propia azul, a expensas de exudado linfoplasmocitario abundante con plasmocitosis basal, que con este aumento no la podemos ver con detalle, pero tiene un aumento en el número de plasmocitos, un predominio del exudón plasmocitario en el sector entre la muscularis mucosae y las glándulas. En esta fotografía vemos que las glándulas, si bien tienen su distorsión arquitectural, como ya dijimos, el epitelio mantiene la mucosecreción, no tiene permeación polimorfonuclear intraepitelial, es decir, que en este caso, en esta fotografía, es una colitis crónica que no está en actividad. Cuando está en actividad, se superpone a esta morfología la presencia de criptitis y abscesos crípticos con los caracteres que ya les relaté anteriormente. En la fotografía de abajo, además, lo que queremos mostrar es la presencia de los pseudopólipos. A propósito de la foto macroscópica que les mostraba en la diapositiva anterior, que estaban esos islotes de mucosa preservada que quedaban en el medio de lesiones ulceradas profundas interconectadas entre sí. Observen entonces el detalle en esta fotografía, que de nuevo es un corte de toda la mucosa, cómo el proceso inflamatorio con denso exudado linfomononuclear afecta el sector luminal, el sector superficial de la pared.
Por un lado, hay sectores donde vemos, en el sector donde está la úlcera profunda, que no hay ningún remanente de estructura de mucosa. El proceso inflamatorio esfaceló totalmente los tejidos de la mucosa, sustituyéndolos por exudado inflamatorio y fibrina. En el medio de esas lesiones ulceradas quedan islotes de mucosa sana que al estar rodeadas de una lesión ulcerada con disminución de la altura de la mucosa, estos sectores preservados parecen protruir hacia la luz, lo que les da una configuración polipoide. En realidad no son pólipos verdaderos, son remanentes preservados de mucosa colónica con todos los elementos inflamatorios, que como se ve muy bien allí en la foto, y que tienen ese aspecto protruido. Esta morfología es muy frecuente o muy habitual de ver en la colitis ulcerosa cuando está en una actividad severa. Otro elemento a destacar con respecto al diagnóstico de enfermedad, con respecto al diagnóstico diferencial con la enfermedad de Crohn, es que no hay granulomas epitelioides ni fisuras profundas, además de no haber compromiso del resto de la pared colónica. En estas fotografías a mayor aumento, de nuevo para mostrarles los elementos diagnósticos de que estamos frente a un paciente con una colitis crónica. Observen en la fotografía de la izquierda la superficie irregular, no exactamente pseudovellosa, pero que no es tan lisa como es lo habitual en la mucosa colónica normal. Observen las glándulas, lo irregulares que son, están ramificadas o bifurcadas, separadas por distancias diferentes entre sí, no llegan a contactar con la muscularis mucosae, es decir, que están acortadas y bifurcadas, con su arquitectura claramente distorsionada, evidencia de que acá hay una colitis crónica, sumado al hecho del notorio ensanchamiento de la lámina propia a expensas de abundante exudado inflamatorio. En la fotografía de la derecha vemos los otros elementos que también apoyan el diagnóstico de colitis crónica, que son el acortamiento de las glándulas. Fíjense, está señalizado en el ángulo inferior derecho la muscularis mucosae, y observen el borde inferior de las glándulas que no llega a la muscularis mucosae. Por lo tanto, hay un acortamiento y ese espacio está ocupado por el exudado inflamatorio abundante, donde hay un notorio componente de plasmocitos. Aquí vemos en estas fotografías unas muestras de colon izquierdo con una colitis crónica quiescente que no está en actividad. Hay una leve distorsión arquitectural, las glándulas son un poco irregulares, pero lo que destaca más que la distorsión arquitectural en este caso es la presencia de células de Paneth que se ven mejor en la fotografía de la derecha, señalizadas con las flechas. Observen el revestimiento de las glándulas normales, presenta células de tipo caliciforme, con una mucosecreción, una vacuola mucosecretante que distiende y ocupa el citoplasma apical. Las células de Paneth se caracterizan por presentar los gránulos eosinófilos restringentes en lugar de la mucosecreción. Reitero, la presencia de estas células en el colon izquierdo es evidencia de que hubo o hay una colitis crónica, que los sucesivos empujes y remisiones determinaron un cambio del epitelio nativo en sectores por este otro epitelio que no es propio de la zona. La metaplasia entonces a células de Paneth es otro elemento que nos permite afirmar que estamos en presencia de una colitis crónica. Les voy a mencionar aquí una complicación grave que puede ocurrir en la colitis ulcerosa, que es el megacolon tóxico. Megacolon tóxico es un cuadro agudo grave en el cual hay una afectación inflamatoria difusa de todo el colon que condiciona una dilatación, y de allí el nombre de megacolon. Observen las características de la mucosa. La mucosa está difusamente hemorrágica, pero si prestan atención, se observa la presencia de pseudopólipos inmersos en las lesiones ulceradas profundas. Por otro lado, vemos
que no hay sectores de mucosa indemne. Observen que esas lesiones ulceradas con pseudopólipos afectan en forma difusa y continua la mucosa del colon. Por lo tanto, esta es una característica que se vincula a una colitis ulcerosa y dado la dilatación y el compromiso hemorrágico inflamatorio agudo, nos permite hacer diagnóstico de megacolon tóxico. Esta es una complicación grave que en general requiere un tratamiento quirúrgico, la colectomía, la resección colónica total. Bien, vamos a analizar ahora, dentro del tema enfermedad inflamatoria intestinal, la otra variedad, que es la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn puede afectar el aparato digestivo desde la boca al ano. Los lugares más frecuentemente afectados en este caso son el ilion terminal y el ciego. El 40% de los casos está limitada al intestino delgado. Es poco frecuente que la afectación sea exclusiva en el colon. Las lesiones en forma característica siempre son bien delimitadas y focales. Frecuentemente asocian engrosamiento parietal porque afecta el proceso inflamatorio todo el espesor de la pared. Suelen asociarse a estenosis, vinculados al proceso inflamatorio y el proceso fibroproductivo de tipo reparativo, y ambas condicionan una disminución de la luz del órgano a nivel del sector afectado. Pueden tener fístulas transmurales, que son cuando el proceso inflamatorio está en actividad, se produce una solución de continuidad que atraviesa toda la pared colónica. Estas fístulas frecuentemente afectan la región anal. Cuando tenemos un paciente con una historia de diarrea crónica, dolor abdominal, diarrea con sangre, y dentro del examen físico le encontramos una afectación fistulosa perianal, ese es un argumento clínico importante que nos orienta hacia la enfermedad de Crohn. En el esquema de la derecha un poco resaltamos lo que les comentaba. En el dibujo superior, el sector afectado señalado en rojo es exclusivamente ileal, en el ilion terminal, que sería aproximadamente el 40% de los casos. Luego está la afectación iliocolónica, donde la afectación ileal nuevamente está señalada en rojo en el ilion terminal, y observen la afectación en el colon. Son afectaciones parcheadas, bien delimitadas, señaladas en rojo, a nivel del ciego y ascendente, en el ángulo derecho, en transverso y en descendente. Vamos a destacar un elemento que también nos permite hacer la diferenciación, que dentro de esa afectación focal, el recto en esta enfermedad suele estar indemne, a diferencia de la colitis ulcerosa, que siempre está afectado. Y por último, un ejemplo de la afectación colónica exclusiva, que es poco frecuente, como ya dijimos, pero de nuevo, afectaciones focales separadas por mucosa sana, no es una afectación continua, y el recto, el sector distal del colon, están indemnes en esta enfermedad. Bien, ahora les voy a mostrar ejemplos de la macroscopía que se puede ver en la enfermedad de Crohn a nivel de los sectores afectados. En la fotografía de arriba a la izquierda vemos un segmento de colon resecado donde hay un sector estenótico con una notoria disminución del calibre de la luz señalada por la flecha negra más delgada. Observen el diámetro que hay en los segmentos adyacentes, que es mucho mayor, son los sectores de pared colónica indemne. A nivel del sector estenótico, es difícil evaluar por la disminución del calibre el aspecto de la mucosa, que parece depulida, pero no podemos afirmar mucho más. Pero sí lo que podemos ver es que a ese nivel de la lesión focal estenótica hay un notorio engrosamiento de la luz. En cuanto a las lesiones ulceradas que podemos ver en la enfermedad de Crohn, inicialmente en su estadio precoz se caracterizan por ser lesiones ulceradas pequeñas, puntiformes, llamadas aftoides. Están señaladas en la foto con las flechas negras. Observen que son lesiones bien pequeñitas, delimitadas, eritematosas, rojizas. A medida que la enfermedad progresa, la lesión inflamatoria,
estas lesiones aftoides se fusionan y dan lugar al aspecto de la mucosa que vemos en la fotografía de abajo a la izquierda, que es una mucosa con aspecto que se describe como empedrado. Y se caracteriza por lesiones ulceradas lineales, serpiginosas, separadas por bordes edematosos, que son responsables de ese aspecto en empedrado que les decía antes. Comparen con lo que les comentaba con la colitis ulcerosa, lo que les mostraba de las lesiones ulceradas profundas que afectan en forma continua y difusa todo el colon, dejando islotes de mucosa indemne configurando pseudopólipos. Nada de eso se ve ahí. Son dos tipos de daño mucoso ulcerado bien diferentes entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Por último, en la fotografía de abajo a la derecha, simplemente para demostrar, el notorio es un corte transversal de una resección colónica, donde se observa claramente una notoria disminución del calibre de la luz, es decir, que es un área estenótica, a expensas de un notorio engrosamiento de la pared colónica, dado por fibrosis y el proceso inflamatorio. Las flechas blancas señalan además, al igual que la flecha negra más ancha en la fotografía de arriba a la izquierda, en la enfermedad de Crohn, los sucesivos empujes inflamatorios hacen que haya una extensión del tejido adiposo del meso que tienda como a envolver la pared del colon. El tejido adiposo tiende a irse sobre la cara antemesentérica. Vamos ahora a conversar sobre los aspectos histológicos típicos de la enfermedad de Crohn. Estas lesiones inflamatorias las podemos ver a nivel de los sectores de afectación focal que ya describimos en la macroscopía. Los rasgos típicos de la enfermedad de Crohn en la histología son que el proceso inflamatorio, siempre focal, la inflamación, a diferencia de la colitis ulcerosa, no afecta solo la mucosa y la submucosa superficial, sino que afecta todo el espesor de la pared. Eso lo podemos evaluar cuando disponemos del estudio de la pieza de resección, de la colectomía o de la resección segmentaria. En el caso de las biopsias, no podemos evaluar la presencia de la inflamación en el resto de la pared. Pero sí, en la mucosa podemos encontrar la presencia de granulomas epitelioides, que son en esta enfermedad en general pequeños, sin necrosis, pueden estar en tejido inflamable o aparecer en tejido indemne que no tenía otras evidencias de lesión inflamatoria. Les muestro aquí 3 ejemplos en distintos sectores del aparato digestivo. La fotografía de la arriba a la izquierda es un granuloma, un hallazgo de un granuloma en el contexto de una lesión ulcerada duodenal. Observen, están los granulomas, que se ven esas áreas más rosadas, más eosinófilas, nodulares, rodeadas o asociadas a un importante exudado linfoplasmocitario. En la fotografía del medio abajo es una biopsia de mucosa anal, se observa el epitelio escamoso superficial, parte del epitelio escamoso superficial en el ángulo superior izquierdo, y en la lámina propia observen el hallazgo de ese pequeñísimo granuloma. Es una lesión nodular integrada por algunos histocitos epitelioides con una célula gigante multinucleada que está algo alargada, deformada en el sector izquierdo de la lesión y asocia un pequeño exudadito linfoplasmocitario rodeándolo. A veces los granulomas en la enfermedad de Crohn pueden ser así, muy sutiles, pequeños, a veces no del todo bien configurados. Y en la fotografía de la derecha vemos una biopsia colónica donde se observa una mucosa con unas glándulas que no tienen una distorsión arquitectural muy marcada, ni siquiera una celularidad excesivamente aumentada en la lámina propia, pero señalados con la flecha se detectan la presencia de los acúmulos de histocitos epitelioides sin necrosis, configurando granulomas pequeños
que nos permiten proponer el diagnóstico de enfermedad de Crohn. Quiero recordar que siempre que encontramos granulomas en las muestras de mucosa digestiva, tenemos que pensar en Crohn, pero siempre primero hay que descartar las causas infecciosas, entre ellas la tuberculosis. Siempre, primero descartar lo infeccioso y luego, si es negativo, en el contexto clínico adecuado y con los caracteres que tenga la lesión, si es una lesión única o múltiple, pero focal, y se asocia en la biopsia con presencia de granulomas, y sobre todo si hay una afectación del ilion terminal, entonces allí como que el diagnóstico de enfermedad de Crohn toma mayor relevancia. Bien, esta foto es una foto comparativa de un caso de colitis ulcerosa y de otro de enfermedad de Crohn, simplemente para comparar los aspectos macroscópicos. En la foto de arriba, el caso de colitis ulcerosa, observen que a partir del recto hay una afectación, una alteración mucosa que es continua, difusa, que afecta en forma continua toda la mucosa aproximadamente hasta la mitad de la longitud de la resección, con un sector más hemorrágico, donde seguramente tiene lugar un proceso de inflamación en actividad. La enfermedad de Crohn, por el otro lado, es una resección segmentaria. Observen que para poder abrir e inspeccionar la luz hubo que ponerle palillos, porque si no, no se podía inspeccionar de tan engrosada y dura que estaba la pared. Observen cómo el tejido adiposo se extiende hacia el lado antemesentérico de la lesión. Desde el punto de vista histológico, bien claramente vemos que en el sector de arriba, correspondiente a la colitis ulcerosa, hay un notorio proceso inflamatorio con abundante exudado linfoplasmocitario en sectores nodular, con ulceración superficial, pero toda esa exuberancia inflamatoria afecta el sector superficial de la pared. Observen que la submucosa profunda y la muscular propia están completamente libres de exudados inflamatorios y de fibrosis. En la foto de abajo, observen, es un detalle del espesor de la pared en la enfermedad de Crohn, y observen la muscular propia, la diferencia que tiene con la muscular propia de arriba, donde se observa la presencia de un abundante exudado linfocitario, en muchos casos configurando nódulos linfáticos que afectan en forma transmural todo el espesor de la pared y se asocian en sectores a procesos fibrosos. Esas son las claves diagnósticas que nos permiten diferenciar en cuanto a la afectación de la pared colónica entre entre una colitis ulcerosa y una enfermedad de Crohn. Junto con los otros elementos, ¿verdad? La afectación segmentaria en el caso de la enfermedad de Crohn y la afectación difusa y continua, siempre comenzando en el sector distal del colon, en el recto. Siempre está afectado el recto en la colitis ulcerosa, a diferencia de la enfermedad de Crohn. Vamos a mencionar por último, en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, la afectación extraintestinal que puede verse. En el caso de la colitis ulcerosa, es característico que pueda estar afectada la vía biliar intra y extrahepática, con una colangitis esclerosante primaria. Esta es una asociación muy frecuente que se da y que suele tener un valor cuando uno está haciendo el diagnóstico diferencial entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. En el caso de la enfermedad de Crohn, la afectación extraintestinal afecta sobre todo al tracto gastrointestinal alto, el duodeno, el estómago, puede afectar menos frecuentemente el esófago, y la afectación anal y perianal es muy característica de la enfermedad de Crohn. Estas alteraciones no suelen asociarse a la colitis ulcerosa. En cuanto a la colitis indeterminada, unos puntos comentar nada más. No es una entidad.
Colitis indeterminada es un término que se usa cuando tenemos, en primer lugar, una pieza de colectomía que no tiene, luego de un estudio macro y microscópico, criterios diagnósticos mayores que permitan hacer un diagnóstico diferencial entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Este es un diagnóstico, reitero, que se hace en la pieza de resección. Nunca se diagnostica una colitis indeterminada en biopsias. Cuando en una biopsia podemos ver evidencias de una enfermedad inflamatoria intestinal, pero no podemos por ningún otro elemento morfológico o dato clínico clasificarla como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, en el caso de las biopsias, entonces usamos el término enfermedad inflamatoria intestinal no clasificable. Con respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal, quería hacer algunas otras puntualizaciones generales que me parecen importantes. En el 10% de los casos no es posible hacer un diagnóstico definitivo entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, dado que muchas veces las características clínicas y patológicas se superponen y hacen imposible la discriminación entre una entidad y la otra. Otro elemento a destacar es que la colectomía total cura la colitis ulcerosa, ya que es una enfermedad que afecta exclusivamente el colon, a diferencia de la enfermedad de Crohn, que como tiene afectación extracolónica, sobre todo del aparato digestivo superior, puede reiterar en esas topografías los empujes inflamatorios, las complicaciones de la estenosis, las úlceras fisurarias que pueden determinar una perforación, es decir, que el paciente sigue padeciendo los empujes inflamatorios y las complicaciones de la enfermedad, pero en otros sectores no colónicos. La relevancia clínica importante que tiene esta enfermedad es que tiene un aumento del riesgo de desarrollar un adenocarcinoma en estos pacientes. ¿Cuáles son los elementos o los criterios que actualmente se aceptan como indicadores de un aumento del riesgo? En primer lugar, y la más importante, es el tiempo de evolución. Cuando tiene más de 10 años de evolución, el riesgo de adenocarcinoma es mayor. También está vinculado a la extensión. La pancolitis, la afectación más extensa, tiene un mayor riesgo que la afectación exclusiva del colon izquierdo en la colitis ulcerosa. La mayor frecuencia e intensidad de los empujes también se ha vinculado como que podría aumentar el riesgo, y en aquellos pacientes que tienen una colangitis esclerosante primaria asociada también se considera que hay un aumento del riesgo de desarrollar esta neoplasia. Cuando están dadas estas condiciones, el paciente, sobre todo, como les decía, el tiempo de evolución, el paciente debe quedar en un protocolo de vigilancia endoscópica más exhaustivo, debido a que hay que ir a buscar las lesiones preinvasoras como la displasia, o si ya tiene un adenocarcinoma, poder diagnosticarlo en estadios menos avanzados. Entonces, esta es la importancia. Los pacientes portadores de una enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo una colitis ulcerosa, deben tener, luego de los 10 años de evolución de la enfermedad, una vigilancia endoscópica más exhaustiva. Pasamos entonces ahora a analizar las colitis microscópicas, otro grupo de entidades de colitis. Clínicamente tienen una característica: afecta a pacientes adultos, principalmente en el sexo femenino, se expresan por una diarrea acuosa, abundante, crónica, no sanguinolenta, y desde el punto de vista endoscópico no muestran alteraciones. La endoscopía colónica es normal. Bajo esta denominación, este grupo comprende dos entidades: la colitis colagénica y la colitis linfocitaria. Queremos destacar que en ambas la arquitectura está conservada. Pese a que son colitis crónicas, la arquitectura en este caso está conservada.
presentan un aumento de los linfocitos intraepiteliales y también un aumento de los linfocitos en la lámina propia. La diferencia está en que en la colitis colagénica hay un engrosamiento por depósitos de colágeno en el sector subepitelial a nivel superficial. En la colitis linfocitaria hay un aumento de los linfocitos intraepiteliales y esta enfermedad además suele asociarse a la enfermedad celíaca y a otras enfermedades autoinmunitarias. Aquí les muestro dos ejemplos fotográficos. El de la izquierda corresponde a una colitis colagénica y el de la derecha a una colitis linfocitaria. Observen en la colitis colagénica, como les decía, las glándulas, en ambas en realidad, observen cómo las glándulas están morfológicamente conservadas en número, en morfología, con la mucosecreción presente, con su configuración habitual en tubo de ensayo, paralelas entre sí y equidistantes. ¿Dónde está la evidencia lesional entonces para hacer diagnóstico de colitis? En primer lugar, en la colitis colagénica, observen señalados con las flechas negras que por debajo del epitelio superficial que está parcialmente esfacelado y con un aumento de la permeación linfocitaria a ese nivel, lo cual nos habla del daño epitelial y por lo tanto nos permite hacer diagnóstico de colitis, esa colitis asocia un depósito colagénico que engrosa la membrana basal, un engrosamiento colagénico que afecta el sector superficial de la mucosa, que se ve como ese material eosinófilo homogéneo que está señalado allí. Ese material envuelve los capilares de la zona y envuelve los elementos inflamatorios. Con la coloración convencional se ve de ese color rosado. Si queremos confirmar que se trata de colágeno, podemos hacer una coloración del tricrómico de Mason que marca el colágeno de un color azul, confirmando entonces el diagnóstico de colitis colagénica. En cuanto a la colitis linfocitaria, lo que se caracteriza por una lesión epitelial de las glándulas colónicas con aumento de los linfocitos intraepiteliales, en general mayor a 25%, es decir, más de 25 linfocitos cada 100 células epiteliales, que afecta el sector superficial y el sector glandular. Observen que la membrana basal en este caso es normal. Eso es lo que nos permite hacer el diagnóstico diferencial entre ambas, porque en la colitis colagénica también puede haber un aumento de los linfocitos intraepiteliales y, como ya dije, hay una permeación linfocitaria del epitelio superficial con desprendimiento del mismo. Entonces, la diferencia es que en la colitis colagénica tenemos ese depósito subepitelial de colágeno que no está presente en la colitis linfocitaria. Destacando nuevamente que, pese a que ambas son colitis crónicas, no hay una distorsión arquitectural. Bien, vamos a hablar ahora de otra colitis que suele verse con cierta frecuencia, que es la colitis isquémica. Esta entidad afecta a adultos y adultos mayores, puede simular una enfermedad inflamatoria intestinal, por lo tanto hay que tenerla en cuenta cuando estamos estudiando un paciente con una colitis crónica por las características que presente que la colitis isquémica puede tener algunos elementos que simulen la enfermedad inflamatoria intestinal. Es una colitis que se caracteriza por una afectación focal del colon con ulceración. Tiene además una topografía electiva, podríamos decir, una topografía característica. Afecta sobre todo el colon izquierdo y el ángulo izquierdo del colon. Esa es la topografía típica de la colitis isquémica. Histológicamente se reconocen dos formas. Puede ser una colitis isquémica aguda o una colitis isquémica evolucionada o crónica. En la colitis isquémica aguda, la arquitectura está conservada. Les muestro allí en la foto que aparece en esta diapositiva, a la derecha,
observen que las glándulas, si bien son patológicas, mantienen la arquitectura conservada, están paralelas entre sí, pero presentan necrosis superficial, pérdida y esfacelo del epitelio superficial, una notoria pérdida de la mucosecreción. Algunas muestran un diámetro disminuido, otras están dilatadas con cambios degenerativos. Esos son los cambios que hay a nivel del epitelio colónico. Pero la lámina propia también presenta elementos histológicos que nos orientan a una colitis isquémica. Observen que a diferencia de la colitis isquémica aguda, a diferencia de la enfermedad inflamatoria intestinal o de otras colitis, la lámina propia es hipocelular, no tiene mucho exudado inflamatorio. Lo que sí tiene son áreas de hemorragia y vasos dilatados, como evidencias de isquemia. En cuanto a la colitis isquémica evolucionada o crónica, ese tenor menor de oxígeno sostenido en el tiempo lleva a que estos procesos inflamatorios que sufre la mucosa colónica, cuando se regenere con distorsión arquitectural, acortamiento, bifurcación, todos los elementos que hemos visto, asociados a fibrosis de la lámina propia. Nuevamente es una lámina propia que tiene escaso exudado inflamatorio y se caracteriza por ser fibrosa, muchas veces hialinizada. Entonces, una distorsión arquitectural en el contexto de una lámina propia fibrosa, a nivel, si la afectación es a nivel del colon izquierdo o del ángulo izquierdo, son todos elementos que nos permiten orientarnos y proponer el diagnóstico de una colitis isquémica. Aunque a veces en la colitis isquémica puede haber exudado inflamatorio asociado, linfomononuclear, que puede llevar, sumado a la distorsión arquitectural, al diagnóstico diferencial con una enfermedad inflamatoria intestinal. Pero la lámina propia en esta colitis en general es escasa y lo que predomina es la hemorragia. La hemorragia puede ser reciente, como se muestra en la foto de la diapositiva, con glóbulos rojos conservados, pero cuando ya pasó tiempo y hay una hemorragia evolucionada que ha sido resuelta, lo que queda como evidencias es la presencia de siderófagos que en un contexto de una lámina propia fibrosa también nos apoyan para proponer el diagnóstico de colitis isquémica. Una cosa que no mencioné es en la fotografía de la izquierda el aspecto endoscópico de esta lesión. Observen que es una mucosa de colon depulida, ulcerada, hemorrágica, con un aspecto pardo hemorrágico. Este aspecto endoscópico en la topografía que les mencionaba es muy orientadora a una colitis isquémica y además sí, histológicamente tiene las características que se muestran en la microfotografía, es muy, son elementos, argumentos muy firmes para sostener el diagnóstico de esta entidad. Pero no debemos olvidar que hay otras colitis que tienen un patrón lesional isquémico. Por ejemplo, la infección por Escherichia coli enterohemorrágica y el consumo de drogas como por ejemplo los AINES. Aquí es muy importante la correlación de los hallazgos histológicos que pueden ser muy similares con la historia clínica. Por ejemplo, con el resultado de los coprocultivos para descartar la infección por Escherichia coli y la historia del paciente en cuanto a qué patologías tiene y qué medicación consume. Porque si hay consumo de AINES, entonces allí hay que correlacionar bien el sitio afectado, por ejemplo, para poder evaluar y orientar y hacer el diagnóstico diferencial entre colitis isquémica y una lesión con patrón isquémico, pero vinculado al consumo de AINES. Bien, vamos a hablar ahora de otra patología colónica que es la patología diverticular. ¿Cómo definimos un divertículo? Divertículo es la protrusión de la capa mucosa y submucosa que atraviesa la pared, atraviesa la capa muscular del colon y protruye en la superficie serosa, como vemos ejemplificado en el esquema arriba a la derecha. Observen cómo la protrusión de la mucosa
amputa la capa muscular propia y protruye hacia el exterior. La luz del divertículo está en conexión con la luz del colon. Esta es una enfermedad que sufre aproximadamente 50% de la población adulta mayor de 60 años. Son más frecuentes en colon sigmoide, suelen ser múltiples, afectan un sector, es una afectación focal del colon sigmoide, pero a ese nivel suelen tener múltiples divertículos. Dada que esta enfermedad, los divertículos sufren complicaciones por diverticulitis aguda debido a la obstrucción que llevan a la abscedación y perforación del proceso inflamatorio que se originó allí en el divertículo, esos empujes inflamatorios reiterados y a su vez la dificultad en el tránsito llevan a una hipertrofia de la capa muscular por engrosamiento de la muscular propia y por fibrosis, que le da un aumento de la consistencia de la pared colónica a ese nivel, con una disminución de su calibre, lo cual a veces en el intraoperatorio puede llevar a la sospecha de que se está frente a un neoplasma de colon más que a esta enfermedad inflamatoria colónica. En la foto de abajo a la derecha observamos una pieza de resección con un divertículo que aparece hemiseccionado con presencia de contenido fecal en su luz. No tiene elementos de inflamación aguda asociados en este caso. Y observen la pared hacia el sector derecho, el engrosamiento que tiene señalado allí con la flecha de color rojo, el marcado engrosamiento que tiene la pared a expensas de la hipertrofia de la capa muscular y de la fibrosis condicionada por la historia de sucesivos empujes inflamatorios a ese nivel. Bien, por último, para redondear el tema, voy a puntear algunos conceptos importantes a recordar sobre los temas que acabamos de mencionar. En primer lugar, la definición de colitis. La colitis es una lesión inflamatoria de la mucosa colónica con lesión epitelial. Puede ser aguda o crónica y en el caso de que sea crónica puede ser activa o inactiva. La afectación puede ser difusa o puede ser focal. Dentro de las colitis tenemos una categoría diagnóstica que es la enfermedad inflamatoria intestinal, la que agrupa dos entidades, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Puede haber casos en los cuales no se puede definir entre una y otra y en esos pacientes se aplica el diagnóstico de colitis indeterminada, que se reserva exclusivamente para cuando se estudian los casos de la colectomía, que al estudio histológico exhaustivo presentan caracteres ambiguos entre ambas. Esta situación suele darse aproximadamente en un 10% de los casos. La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad de causa desconocida de patogenia multifactorial que tiene una predisposición genética. En cuanto a la colitis ulcerosa, es una enfermedad limitada al colon que se caracteriza típicamente por una afectación continua que comienza desde el recto y se extiende en sentido proximal, que afecta exclusivamente la mucosa y la submucosa y no presenta granulomas epitelioides. La enfermedad de Crohn es una enfermedad que afecta todo el aparato digestivo, desde la boca al ano, aunque el sector más frecuentemente afectado es el ilion terminal, seguido del ciego y del apéndice secal. Las lesiones característicamente son parcheadas, focales, intercaladas con pared colónica normal. En los sectores afectados focales, el compromiso inflamatorio afecta todo el espesor parietal y presenta granulomas no necrotizantes. Se manifiestan en la adolescencia y en el adulto joven. Ambas tienen manifestaciones extragastrointestinales. La colitis ulcerosa, recordamos, suele asociarse con la colangitis esclerosante primaria y la enfermedad de Crohn suele afectar el tubo digestivo alto y el sector anal.
Una característica importante a recordar y a tener en cuenta es que la enfermedad inflamatoria intestinal conlleva un riesgo de displasia y de desarrollo de adenocarcinoma luego de los 10 años de evolución, lo cual hace que necesiten una vigilancia endoscópica más exhaustiva con el objetivo de identificar las lesiones precoces, las lesiones preinvasoras y de tratarlas, de tratar la displasia, o si ya tiene un adenocarcinoma, tratar de hacer el diagnóstico en los estadios más precoces posibles. Otras formas de colitis son la colitis microscópica, que se caracterizan clínicamente por una diarrea acuosa con una mucosa endoscópicamente normal. Agrupa dos entidades que son la colitis colagénica y la colitis linfocitaria, que resaltamos, pese a que son colitis crónicas, mantienen la arquitectura conservada y el daño en estas entidades está dado por una permeación linfocitaria del epitelio. En el caso de la colitis colagénica hay un esfacelo del epitelio superficial, destacando en el sector subepitelial un engrosamiento de la membrana basal a expensas del colágeno, y en el caso de la colitis linfocitaria, la membrana basal es de espesor normal, pero hay una permeación linfocitaria marcada superior al 25%. Por último, la colopatía diverticular es una patología frecuente en mayores de 60 años que suele asociarse con complicaciones inflamatorias y perforación.